buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Hoy empezamos la semana con temas muy interesantes, algunos que vienen desde la semana pasada. La idea de esta semana, que va a ser una semana con tópicos altos, la herencia de la semana pasada, de la discusión de si la Biblia debe o no debe leerse en las escuelas, el hecho de que ya el tema de la ley de seguridad privada está en el final del proceso de aprobación legislativa, apenas a detalles de que el país pueda conocer el resultado final de las decisiones de las comisiones del gobierno y los sectores interesados. Y vamos a tener en la noche de hoy, para empezar con broche de oro, en vez de terminar con broche de oro, a un dominicano respetado y admirado por muchísima gente en la República Dominicana. Tendremos hoy a Osiris de León tratando temas importantes, entre ellos un escrito muy interesante que en el día de hoy en la prensa nacional pudimos ver sobre su opinión del tema de la discusión de la semana pasada, del tema de la lectura de la Biblia. Va a ser una noche muy interesante, llama a tus familiares y empecemos juntos a desarrollar con Osiris los temas interesantes de la noche de hoy. Así que expectativas de una semana muy caliente, muy interesante y hoy un inicio excelente. Nos vemos en breve. Ya estamos aquí con nuestro invitado. Buenas noches, Osiris. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Elías. Buenas noches a todo el pueblo dominicano. Contento de estar conversando contigo aquí y te agradezco inmensamente esa cortesía y esa generosidad que has tenido de convocarnos a esta conversación en el día de hoy. Hoy me sorprendió cuando entré a las redes en la mañana temprano y encontré un escrito tuyo sobre la gran discusión que se armó la semana pasada con el tema de una propuesta legislativa de que se leyera la Biblia en las escuelas, y de repente esto ha despertado el ánimo de los opositores a la Biblia y se generaron opiniones a favor y en contra. Algunas a favor, quizás un poquito radicales, que no tenían profundidad en su explicación, y otras en contra, que también obedecen. Yo he dicho, y te lo comentaba justo cuando íbamos a empezar, que creo que hay una teoría detrás de todo esto. Yo no creo que sea fortuito. No es posible que tantas mentes que fueron educadas y formadas de repente coliden en una información que no tiene sentido. Porque el argumento principal era la libertad. Pero ¿cuál libertad va a tener un niño que todavía no se ha formado, no tiene bases para evaluar? Entonces decir que lo queremos dominar, entonces a mí me gusta siempre ver el mundo en alternativas. Ok, no le leemos la Biblia, ya no leemos lectura cívica. Entonces, ¿qué es lo que le enseñamos al niño? A leer, escribir, matemáticas, sociales y geografía. Y los valores, los principios, ¿de dónde surgen? ¿En base a qué podrá decidir un niño en el futuro si va a ser musulmán, cristiano, ateo, lo que sea, si al principio no creyó en nada? Entonces, ¿qué teoría? Y lo hablé mucho con mi esposa en estos días. Le decía, en la Biblia dice que llegará un tiempo en el que el ser humano va a creer más en el hombre que en Dios, que es el principio del fin. Y creo que puede haber una teoría. Tú sabes que siempre ha habido alguien en el mundo que quiere controlar el mundo. De que si el ser humano deja de creer en algo que tiene valores, que tiene principios, va a tener que creer en algo, va a terminar creyendo en un hombre. Y debe ser la única ruta corta que puede encontrar a alguien que quiera dominar el pensamiento del mundo. Porque si le quitan la creencia de poder y de valor, pues entonces ¿en qué creemos? No creemos en nada. Y si empezamos por generaciones, en 20, 30 años en la República Dominicana nadie va a creer en nada. Entonces mañana yo diré, me cae mal el presidente, cojo una pistola y le doy un tiro, porque ¿dónde están los valores? Me gustó mucho tu escrito y te felicito. Te lo dije en Twitter. Muchísimas gracias. Y te lo repito ahora públicamente, además de que la corbata está muy bonita. Gracias, gracias. No tanto como la tuya está más hermosa. Así que muchísimas gracias. Mira, te agradezco en primer lugar haber tenido la cortesía de haber leído el artículo. Segundo, hacérmelo saber y expresarme tu coincidencia con el criterio. Como se lo agradezco también a otros pastores, le agradezco a Diostacio que me escribió, le agradezco al pastor Israel Brito que tuvo la cortesía de escribir. Mucha gente me escribió por WhatsApp, otros me llamaron por teléfono coincidiendo con el texto. Y eso que tú acabas de señalar es importante, Elías. El ser humano necesita creer en algo, porque es lo que le da esa fuerza motriz para desarrollar su vida diaria. Esa meta, ese objetivo, esa búsqueda de estar al servicio de una sociedad
donde hay un ser supremo que conduce todo lo que está a tu alrededor. Y la gente cuando te dice, desde tu infancia, que esa naturaleza que tú ves, esa perfección del ser humano que tú ves, no puede ser casual. Y cuando tú dices que al niño hay que entrenarlo en algo, ese es el principio básico de la educación. Así es. Los niños no saben qué ellos van a hacer mañana, si médicos, si abogados, si ingenieros, si arquitectos. Todos fuimos a la escuela. Quizás muchos fueron a la escuela en disgusto porque querían quedarse dormidos un ratito más o querían jugar un rato más en la mañana. Sin embargo, nuestros padres, conscientes de que nosotros no teníamos esa libertad que hubiéramos querido tener para quedarnos durmiendo o jugando, nos llevaban a la escuela, quizás a regañadientes de nosotros, pero todos hoy lo agradecemos. Todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque fue una etapa donde a ti te obligaron y a mí a aprender matemáticas, gramática, física, química, botánica, anatomía, ciencias sociales, geografía. Aprendías toda aquella base piramidal que necesitabas tú, necesitaba yo, necesitábamos todos, para luego, cuando tú llegaras a la puerta de la universidad, pudieras decidir qué ibas a estudiar. Así es. Ahora bien, ¿qué pasa? Si tú le dejas a la gente la libertad de estudiar o no matemáticas, es posible que la inmensa mayoría no quiera estudiar matemáticas, porque en principio quizás no las comprende. Si le dejan la oportunidad de estudiar física, es posible que muchos no quieran. Entonces yo sí creo que el niño, como está en una etapa muy temprana, en una etapa de moldear principios, valores, conductas, en la escuela hay que decirle cuál es el camino correcto. Si mañana, llegada a su juventud, él decidiere transitar por un camino del mal, la culpa no será de la sociedad, sino de él en materia individual. Muy correcto. Por eso es importantísimo que desde la etapa primaria el niño comience a formarse en principios y valores. En la escuela donde yo estudié, me decían que tenía que respetar a los padres, a los adultos, al sacerdote, a la autoridad, al hermano mayor. Y uno creció bajo ese esquema de principios y todavía uno lo pone en práctica. Todavía uno habla con una persona de mayor edad y uno le guarda respeto, le trata de usted, porque uno aprendió eso en la escuela. Ahora bien, esa escuela está llamada a construir hoy día, más que ayer, principios y valores que están claramente establecidos en diferentes libros de la Biblia. Y todavía yo no he conocido, Elías, la primera persona que diga que aprendió algo negativo de la Biblia. ¿Por qué alguien me puede decir a mí que es inconstitucional que yo lea el libro del Génesis, donde me habla del origen de la humanidad, del origen del planeta Tierra? Y tú pudieras decir, quizás no fue exactamente así, pero esa era la visión que había en ese momento y se escribió con la mejor buena fe. ¿Por qué cuestionar que se lea el libro del Éxodo si lo que te narra allí es una hermosa historia de cómo ese pueblo hebreo que estaba esclavizado ahí en Egipto, en las canteras de granito, en las canteras de piedra caliza, en el área de producción de ladrillos, ¿qué esperaba ese pueblo? Un redentor que le ayudara a llegar a la tierra prometida. Llegó Moisés. Y Moisés es quien conduce a ese pueblo. Tiene algo de negativo que tú y yo leamos como profesores de niños un segmento del libro del Éxodo, cuando ahí no se está adoctrinando en nada pecaminoso. Entonces yo creo que era necesario poner ciertas cosas en blanco y negro para que sirviera de debate. Y agradezco que tanta gente en el día de hoy tuvo la cortesía de llamarme para hablarme del tema y ojalá se pudiera seguir abordando el tema con la mayor amplitud posible, con equilibrio, con objetividad, sin lastimar a nadie,
Porque yo creo que en esto todo lo que buscamos tú, yo y la sociedad en su conjunto es una mejor sociedad, donde haya principios, donde haya valores, donde haya respeto, donde haya metas, donde haya objetivos. Yo en lo particular he aprendido un mundo leyendo la Biblia, pero para eso no hay que ser un fanático, simplemente usted leerla con la idea de aprender ese mensaje que está contenido ahí en esa palabra de Dios. Tú sabes que la gran pregunta, y se la hice a algunos legisladores que estaban simpatizando con la negatividad de la propuesta, y yo les decía, bueno, vamos a hacerles una pregunta, porque a veces el que se opone a ti, lo mejor es preguntarle y no contradecirlo. Yo me voy a poner de acuerdo con ustedes, no leamos la Biblia, ¿qué leemos? ¿Qué leemos que formen valores y principios? Escojan un libro que podamos sustituir. Búscame un libro que yo voy a empezar a promover, no leamos la Biblia, leamos esto. ¿Qué tiene la humanidad en este momento que forme? Y entonces, no, porque pueden coger cualquier libro. No, pero no me diga cualquiera. Ustedes me dicen un libro y yo voy, modifico la propuesta que hay en la Cámara. No leamos este, leemos esto, que esto tiene el mismo nivel de principios, de valores, de historia. Porque tú no tienes que ser cristiano, pero la edad de la Biblia debe tener un respeto histórico. Lógico. O sea, independientemente de qué religión pertenezca a cada quien, el valor histórico de la Biblia no puede ser peor que el de una cantidad de historiadores que siguen escribiendo cualquier cosa que se inventa. Hace poco tuvimos un lío en educación por un texto inadecuado que salió. Entonces, esos libros sí se pueden educar, y que tiene miles de años de escrito, entonces ese no, porque a alguien se le ocurrió que no se puede formar. Ajá. Yo vi a una de esas personas visitar una escuela con 2 hombres casados. Y eso no es educación subliminal también. Porque tú le estás diciendo a un niño, entonces mañana un niño va y le dice al papá, tú no eres mi papá. Claro. ¿Y por qué yo no soy tu papá? Porque allí hay un amiguito mío que tiene 2 papás mujeres. Y el papá no va a saber cómo contradecirlo porque no tiene un texto desde donde pueda discutir en profundidad con el niño. Entonces, ¿qué va a venir? La reprimenda. Y el niño va a decir, pero ¿en base a qué? Porque yo no sé nada, yo sé matemáticas, sé sociales, sé geografía, puedo saber cualquier otra cosita sencilla de mi estudio básico, pero a mí nadie me enseñó principios y valores. A mi mamá me cae mal, pues le doy con un cuchillo en la barriga, porque nadie me dijo que yo tengo que respetar la autoridad. La Biblia dice que hay que respetar la autoridad. Lógico. Yo me paro en un semáforo mañana, en verde, necesito frenar, y freno. Y en rojo decido cruzar. Y cuando me digan la ley, dice, ¿cuál ley? No, pues yo no creo en eso. Yo tengo otro criterio. Yo tengo el criterio de que la ciudadanía debe cruzar en rojo y frenar en verde. No, señor, pero no es así porque hay una ley que dice. Bueno, para mí no me la enseñaron. Entonces, ¿en base a qué nosotros vamos a decir? Porque el problema es, por lo menos en mi opinión, Siri, no hay una definición. Tú decías ahorita, queremos una mejor sociedad. Entonces, yo siempre le termino diciendo, defíneme la mejor sociedad que ustedes quieren. Porque querer libertad sin reglas no es querer una mejor sociedad. Además de que no es nada nuevo. Sodoma, Gomorra y sociedades de la antigüedad pasaron por todo este proceso y fracasaron. Así fue. Nosotros nos estamos inventando porque hay gente que se llama modernistas porque están promoviendo antivalores. Y yo le digo, no, ustedes lo que son es anticuados. Lo que pasa es que hace tanto tiempo que eso pasó de moda que ya ustedes creen que eso es nuevo de nuevo. Pero Alejandro Magno era un tipo gay. Sí. Y entonces tú me vas a decir que eso es nuevo. No, eso era viejo. Lo que pasa es que esa sociedad se diluyó, perdió valores y terminó desapareciendo. Así es. Entonces nosotros aquí en República Dominicana, y gracias a tu escrito, yo lo he pasado en todas las redes en las que yo pertenezco. Muchísimas gracias. Porque faltaba dentro de la discusión una explicación con una lógica que no se extremizara, que nos refiriera al libro por lo que vale la información. Claro, el valor que tiene la Biblia. Mira, yo siempre tomo de referencia un detalle muy particular. ¿Qué tanto se ha vendido este libro y qué tanto se ha leído este libro? Es un referente. Como tú dices, si la Biblia tiene 2000 años, por lo menos el Nuevo Testamento, porque el Viejo Testamento es todavía mucho más antiguo. Estamos hablando de la posibilidad de que los primeros libros del Viejo Testamento se hayan escrito 1500 años antes de Cristo. Ahora bien, fíjate tú que por los siglos de los siglos, desde que Abraham y Moisés escribieron los principales textos del Antiguo Testamento, hasta tú llegar por las cartas de Pablo, a los Efesios, a los Corintios, a los Romanos, a los Tesalonicenses, a los Gálatas, etc. Fíjate tú que el
texto bíblico ha sido respetado por los gobiernos, por los emperadores, por los ciudadanos, por los trabajadores, por los educadores. Tanta gente, Elías, no puede estar equivocada. Y no puede estar equivocada simplemente porque todo el que lee cualquier segmento de la Biblia encuentra algo que le apasiona, que le encanta, aunque no sea un cristiano. No hay que ser, como digo en el artículo, un cristiano para valorar el contenido de cualquier texto bíblico. Cuando tú lees cualquier pasaje, y yo lo he hecho con frecuencia a lo largo de toda mi vida, me tocó ser clérigo en la iglesia de mi pueblo, siendo yo un niño, monaguillo, como le decíamos. Y el sacerdote pues siempre nos encargaba, antes de la prédica, leer segmentos de la Biblia. Igual, semanalmente, para el catecismo había que leer, y uno disfrutaba la lectura sin el apasionamiento religioso, sino por el propio contenido del texto. Si la Biblia es el libro más vendido y más leído de la humanidad, y es el libro de los libros, el que se considera ser el libro de más nivel en la historia de la humanidad, se supone que tiene que ser el libro de referencia en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la escuela universitaria. Y te puedo poner un ejemplo. Yo estudié en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Como parte de la carga curricular, había 2 asignaturas de religión. Una era doctrina social de la Iglesia y la otra, la Iglesia en el mundo de hoy. Y puedo certificar frente a ti y frente al país que ninguna de las dos era de adoctrinamiento, sino de enseñanza conductual. Miren, ustedes ya están terminando su carrera. Ustedes van a salir de aquí como ingenieros. Ahora, su papel es servirle a la sociedad, ayudar a resolverle problemas al país, respetar las ideas de otros profesionales que no piensen como ustedes, hacer todo lo humanamente posible cada día por hacer algo útil en favor de la sociedad. ¿Tiene eso algo de adoctrinamiento religioso? En lo absoluto. Yo creo que si algo me ayudó a mí a ser una persona siempre disponible para ayudar a la sociedad, fue precisamente esos textos. Y en ningún momento me dijeron, usted obligatoriamente tiene que hacer esto así, así. No, todo lo contrario. Mire, usted que va a salir de esta universidad con un título profesional, debe ser un individuo al servicio de la sociedad. ¿Tiene eso algo de inconstitucional? ¿Tiene eso algo de obligatoriedad? ¿Cuántas cosas buenas no aprende cada ciudadano que lee cualquier segmento de la Biblia? Yo siempre he dicho, mire, usted puede estar en cualquier lugar y usted toma una Biblia y usted la abre en la página que usted quiera. Léala, reflexione y analice con profundidad. Y usted va a entender cosas importantísimas que tienen que ver con su ejercicio profesional de cada día. Por ejemplo, yo hablo siempre del tema de medio ambiente. Osiris, pero vamos a hacer un pequeño corte para cumplir con algunos compromisos comerciales. Pero antes de irnos, lo más probable es que la mayoría de la gente no lo lee, sino que se refiere sin leer. Venimos en breve. Te decía, Osiris, que tiene que haber mucho del problema en la ausencia de la lectura. Mucha gente, yo digo en algunas conferencias que doy, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Así es. Creer en Dios es encontrar un culpable al que uno le echa su fracaso. ¿Por qué no te va bien en la vida? Porque Dios no quiso. Tú vas mañana para tu trabajo si Dios quiere. Sí. Y tú vas a hacer tal cosa si Dios quiere. Y entonces tú no vas, te quedas acostado, te coge el sueño. Dios no quiso. Entonces eso es creer en Dios. Creerle a Dios, coger y estudiar, que es lo que Dios dice. Entender a Dios, entender lo que se escribe alrededor de Él y entonces actuar en base a lo que Él dice. Correcto. Mucha de la gente que habla, y te lo digo porque yo interactué con muchos de los que se negaron, yo profundizaba en el comedor, en reunioncitas que tuvimos en oficina, y yo decía, deme una razón por la cual algo en la Biblia te motivó a que tú votaras en que no se debe leer. No, porque no es por eso.
Pero no, pero para tú ponerte a que se lea la Biblia, Debe tú tener un tienes que tener un argumento de fundamento. peso. No, lo que pasa es que quieren ignorar los derechos. Pero ¿cómo estamos ignorando los derechos? O tú no has visto, y yo le decía, tú no has visto que gente estudió, es hijo de pastor, creció en escuelas religiosas, católicas, evangélicas, y después terminan depravados, delincuentes Sí. y todo. No tiene nada que ver. La elección del ser humano es fruto de su propio proceso de vida. Ahora, si no tuviéramos la enseñanza inicial, entonces no hubiera uno que se descarrilara, sino que se descarrilara la sociedad y uno tendría que andarse escondiendo del resto del descarrile. Pero me doy cuenta que hay ignorancia con respecto a la información contenida en la Biblia y más bien lo que hay es un pase a boca. Alguien te dijo, el otro encontró una posición radical y entonces la manifiesta, yo le creo, de repente se quiso armar un poquito de tema político porque se oponían lo de un lado y parecía lo de otro. Por suerte eso se distendió y no pareció una posición política porque el partido que cargue con no leer la Biblia en las iglesias, yo digo que debemos ponerle la ley de partido y que ya no puede continuar porque ¿de qué le va a enseñar? Así es. ¿Qué le vamos a enseñar? O sea, ¿qué vamos a aspirar los políticos? Vamos a aspirar a presidir el país, a dirigir el Congreso, pero ¿qué le vamos a enseñar? ¿En base a qué? En base a que crean en nosotros. Y entonces cuando yo me muera, ¿en qué quién? Pero es que si tu constitución te dice en el artículo 34 que el lema es Dios, patria y libertad, que es el lema de los constitucionalistas, ¿cuál es el problema de venir a plantear ahora en el Congreso, en los medios de comunicación, en las reuniones en algunos sectores, que leer la Biblia es coartar las libertades públicas porque es llevarte a ti compulsivamente a un adoctrinamiento que nunca ha existido? Porque ni siquiera las iglesias están empeñadas en adoctrinar. Y yo que, como te dije ahorita, fui monaguillo por muchos años, nunca vi un empeño desmedido en la iglesia por adoctrinar, sino por ayudar a formar en principios y valores. Y los que éramos niños que íbamos a la iglesia, lo que estábamos aprendiendo ahí era principios y valores. Y la mayoría tomamos por el sendero correcto. La mayoría de los jovencitos que estábamos haciendo vida en la iglesia, tomamos todos por el camino correcto. Nunca quisimos transitar por el sendero de los vicios, del irrespeto, de la conflictividad, de hacer daño a alguien en la sociedad. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que hay un segmento que viene subiendo en la sociedad que no va cimentado en principios y valores. Sí. Y que por quitarle un teléfono celular a una persona le quita la vida, sin detenerse a pensar el daño social que le está haciendo a esa familia y a su propia familia. Porque cuando un joven en un barrio le quita la vida a otro del barrio por un teléfono, está dañando dos familias. Pero de repente comienza a dañarse la imagen del barrio. Y gente que no tuvo nada que ver con el problema termina dañada por ser parte del barrio. Entonces, en la medida en que el estudiante de la escuela primaria y el estudiante universitario tiene la oportunidad de leer un segmento de un texto que por su antigüedad y por el respeto que le ha profesado siempre la sociedad a ese texto, merece que sea leído en cualquier lugar, porque lo único que cualquier ser humano, ateo o cristiano, puede recibir de la Biblia son enseñanzas positivas. Totalmente. Yo no he leído ningún segmento de la Biblia que yo diga, esto es un antivalor, esto es malformar al ciudadano. Entonces, se supone que los legisladores, en su condición de entes políticos que ayudan a abrir el camino por el cual debe transitar la juventud de hoy, que van a ser los líderes de mañana, debe ser ese camino de principios y valores. ¿Por qué objetar eso? ¿Por qué entrar en una guerra verbal innecesaria que al final a quien le va a hacer daño es a la sociedad y a los ciudadanos del día de mañana? Uno de los argumentos que se levantó era que había que respetar el derecho de los homosexuales, pero la resolución sobre la que se discutía era leer la Biblia en las escuelas. Entonces ya hay gente que quiere definir que ya el niño es homosexual o la niña es lesbiana, sin que hayan ni siquiera evolucionado en la vida. Claro. Hay que darle el permiso a que no entiendan nada y después se guíen a cualquier cosa. Preocupante es que el Congreso tomó la decisión de no discutir y fallar. ¿Por qué es preocupante eso? Por lo que decía ahorita antes de empezar. Si el silencio de los que vamos a defender lo correcto
empieza a mantenerse. Entonces esa bullita que hacen esos parece tener más credibilidad. Toma cuerpo. Porque cuando uno lee las críticas en las redes, hay una cantidad de expresiones, pero bárbaras, Osiris, de gente que quiere acabar con la delincuencia, pero fomenta antivalores o ausencia de valores. Quiere que el país vaya a mejor camino, pero no define cuál es el mejor camino, porque quiere libertades sin principios y sin valores. Y cuando eso el Congreso logró crear una crisis a tal tamaño que prefirieron desviarlo a comisión de nuevo, en vez de asumir el rol que teníamos que asumir, entonces dice, tenemos que preocuparnos un poco. Porque esos son los que hacemos las leyes. Y si en el Congreso en un momento que tienen que tomar una decisión de firmeza, se deja llevar de personas que quieren infundir elementos del pasado muy antiguo que fueron curados y resurgir ahora con principios de antivalores y de la no creencia, entonces el Congreso se puede poner peligroso para la República. Claro, claro. Porque uno de los argumentos finales fue, debemos modificar la Constitución porque lo que dijeron los padres de la patria, de Dios, Padre y Libertad, de poner el escudo en la Biblia en el escudo y de abrirlo en hacer la verdad, si conocéis la verdad os hará libre. Hay que sacarlo de los signos patrios. Es un absurdo. Ya eso fue la barbaridad mayor que yo pude escuchar ese día en el Congreso. Es un absurdo y que la sociedad no lo debe permitir. Mira, tú has tocado un tema muy importante y es la responsabilidad que tienen los legisladores frente a la sociedad del presente y del futuro. Tú recordarás, y podría aparentar no estar conectado con el tema que conversamos esta noche, cuando Joaquín Balaguer decidió ampliar la 27 de febrero. Hubo una oposición hostil, pero él entendió que aquello era lo correcto y siguió abriendo la 27 de febrero. Cuando la vía quedó terminada y fue inaugurada, los opositores dijeron, tenías razón, Balaguer, eso va a pasar con este tema. Así es. Los que se oponen hoy día lo hacen quizás sustentado en que ellos entienden que les van a coartar la libertad de culto, la libertad de decisión a determinados ciudadanos. Sin embargo, mañana esas mismas personas que hoy levantan su voz en contra serán los primeros en levantar de nuevo su voz para decir, ustedes tenían razón. Qué bueno que no nos prestaron atención y tomaron la decisión correcta. Yo te puedo decir que tengo un pariente que cuando le llegó la edad de ir a estudiar a la universidad, se negó porque entendía que aquello era muy pesado. Durar hasta tarde estudiando, no quiso. Pero todos los demás siguieron el camino de estudiar, se graduaron, fueron exitosos profesionales. Cuando él notó la diferencia entre los que habían estudiado y él, entonces comenzó a reclamar. Y cuando su padre le dijo, pero fuiste tú el que no quisiste, cuando dice, usted debió haberme caído a palos a mí cuando yo me negué. Porque si usted me hubiera caído a palo a mí, yo hoy se lo agradecería a usted porque yo estuviera igual que ellos. Que es la posición del líder. Que es la posición y eso es lo del que líder. es el Congreso. El líder El Congreso en es materia el de líder establecer leyes y en el tiene país. que trazar el camino por donde debe transitar la sociedad con este tema que es tan delicado y que es un tema de presente y del futuro. Ahí se puede estar jugando el futuro de la sociedad dominicana. O tú construyes una sociedad de antivalores, de irrespeto, de criminalidad, de delincuencia, de pecaminosidad, o tú construyes una sociedad de valores éticos y morales, donde la gente sienta que hay una pared que no la puede traspasar porque aprendió en un texto bíblico que debe respetar las reglas preestablecidas en la sociedad. O sea, y mi esposa me hace siempre una historia, que la conté aquí en un programa, de una sociedad sin valores. Y dice que vino el diablo un día y había un caballo de raza amarrado en un palo. Y el diablo soltó el caballo. El caballo se cruzó para otra finca y se comió unas flores. Salió el dueño de la finca y mató el caballo. Entonces vino el dueño de la finca, que era dueño del caballo, y mató al dueño de la finca que lo había matado el caballo. Entonces salió el esposo y lo mató a él. Vino el hijo del dueño del caballo y mató a la señora. Y vinieron los hijos y mataron al niño. Entonces Dios llamó al diablo y dijo, ¿qué es lo que tú has hecho? Y le dijo, ¿qué yo hice? Yo solté un caballo. Pero al no haber valores, pasó todo lo otro. Todo se multiplicó. ¿Qué hubiera pasado si el caballo se come las flores y hay valores? Que el dueño de las flores va donde el dueño del caballo y le dice, oye, tu caballo se está comiendo las flores. Claro. Amarra el caballo y se lo lleva, y si hay que resarcir el daño, se resarce. Pero eso es lo que mucha gente quiere llevar en la República. El caos. Que no haya valores, porque el caos
el desorden, la anarquía social. Y hay una teoría de un multimillonario del mundo, que lo vi en una entrevista hace poco, que él decía, le preguntaban, pero a usted no le molesta, usted como ser humano no se siente mal de entrar a países y causar revueltas financieras. Él dijo, yo soy un hombre en negocio. Si ellos deciden llevarse de lo que yo digo y a mí me conviene, yo lo sigo haciendo. Claro. Porque hay gente que cosecha dinero en esto. Sí. Porque mucha gente lo ve y dice, bueno, pero es un tema de valores, religioso. No. El mundo financiero ha ocupado tanta decisión en el mundo hoy día que muchas que nos hacen hacer es porque Vela está esperando del otro lado porque se hace productivo. Y uno no sabe en la República, al final de cuentas, quiénes están detrás de cosas que no tienen ninguna lógica. Porque tratar de evitar que se lea la Biblia en los colegios no tiene ninguna lógica. Así es. No importa cómo lo quieran explicar, que si libertad, es que eso no coarta libertad. No, en uno se va a absoluto. portar en la vida según sus circunstancias, su madurez y su nivel de conciencia. No importa lo que a mí me enseñó mi papá. Si yo decido vivir mi vida en antivalores y en delincuencia, es otra cosa. ese es mi problema. Por eso la ley, tú cometes un delito y nadie va a ir a buscar preso a tu papá, te buscan a ti. Entonces quieren ponernos como que una cosa se va a atar con la otra, cuando si se va a atar tiene que ser en valores. La salida de los valores, o si la persona... ¿Cuántos cristianos no son musulmanes? Así es. ¿Cuántos musulmanes no son cristianos? Así es. Pero gente que se formó, que dirigía mezquitas o dirigía iglesias cristianas y se cambiaron. Claro. Porque esa es la voluntad del ser. Eso no cambia Esa porque tú lees libertad la no Biblia. cambia. Es intrínseca al ser humano. Cuando te llevaron a la escuela, a ti no te dieron a escoger si tomabas gramática o no, si tomabas matemática o no, si tomabas física o no, si tomabas química o no, si tomabas ciencias sociales y ciencias naturales o no. O sea, te pusieron una carga académica y tú tenías que cumplir obligatoriamente esa carga académica. Tú sabes que ese enfoque no se trató así en el Congreso. Por eso tu artículo, cuando lo leí hoy, que te escribí de una vez, porque ese enfoque, esa es la base de la discusión nueva. Porque en el Congreso de una vez se dividió entre creyentes y liberales. Pero la base lógica, como tú lo presentas, le da una madurez a la discusión que yo estoy seguro que cuando la introduzcamos mañana empieza a subsanar pensamientos radicales de los dos extremos. Porque no se trata de leer la Biblia para que tú seas católico o cristiano o pentecostal o lo que tú quieras. Se trata de leer la Biblia para informar, para no condicionar tu mente, pero sí darle información. Claro. La Biblia no decide por ti. Inclusive, cuando yo hablo de eso con algunos amigos, le digo, la relación tuya con la Biblia es personal. No me preguntas a mí cuál fue el versículo que más me gustó, porque tú vas a leer la Biblia y tú vas a entender tu propio camino, no el mío. Y entonces, si que yo te lea la Biblia en la iglesia, tú vas a terminar evolucionando como hombre o mujer según lo que la vida y tú hagan como destino. No quiere decir que la Biblia te va a llevar a A o a B, Así que es lo es. que alguna gente entiende. Pero son las cosas importantes que hay que debatir con objetividad y con profundidad. Porque yo creo que al final quien gana es la sociedad. Fíjate que yo citaba el tema del terremoto que tuvimos aquí en la isla, para no decir Haití, la isla, porque la geología y la sismicidad no conoce fronteras políticas ni geográficas. Ajá. Pero cuando tú lees el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículos 24, 25, 26 y 27, ahí tú tienes una cátedra que yo la he usado por años en mis artículos y en mis disertaciones en el país y en diferentes partes del mundo, y la gente se queda sorprendida. A mí se me acercó un día en Moca, hace más de 15 años, dictando una conferencia sobre el tema de los terremotos, que expliqué esto del Evangelio de Mateo, que se repite en el Evangelio de Lucas, y cuando terminé la conferencia se me acercó una señora muy cristiana y me dijo, mire, eso que usted citó del Evangelio de Mateo, yo lo he leído más de 1000 veces, pero ahora lo entendí. Y si ahora me voy contenta a mi casa a explicarle a mis hijos qué es lo que esto realmente significa. Pero te puedo decir que cuando tú hablas en cualquier parte del mundo de saneamiento básico, tú te refieres a un segmento en Deuteronomio que te dice cuando vaya al campo, lleve una estaca y entierre los desechos para evitar la contaminación. ¿Eso es una cátedra de saneamiento básico? O cuando tú estás hablando de una sequía larga, tú le dices a la gente, pero hemos tenido muchas sequías en el mundo, porque si usted lee la Biblia, usted va a encontrar que cuando Abraham tuvo que viajar de Ur, que era la ciudad más popular en ese entonces, la más poblada, hacia Egipto, fue por una larga sequía que había en la Mesopotamia.
Y cuando estamos hablando de una inundación como la que tú tuviste hace una semana en la zona noroeste de la Florida, o la que tuviste hace 3 semanas en Carolina del Norte y Carolina del Sur, tú dices, pero la Biblia te habla del diluvio de Noé, que fue una lluvia torrencial que tuviste. Entonces fíjate cómo el pasado narrado en la Biblia tú lo puedes correlacionar con el presente de hoy día en cualquier parte del mundo y se te hace mucho más fácil explicarle a la gente. Pero además, como la gente ha leído eso en la Biblia, entiende más fácilmente cualquier explicación científica que uno le da de calentamiento global, de sequía, de inundaciones, de terremotos, de medio ambiente o de saneamiento básico. Vamos a ir a unos comerciales y seguimos con esta súper interesante entrevista. Parte A, lo voy anunciando desde ahora. Osiris, es imposible, a pesar de lo buenísimo que está el tema, quiero que nosotros hagamos como la serie de televisión que continuará. Sí. Porque la razón por la que yo quise tener un programa es para ayudar a elevar el nivel de conciencia. Mucha gente habla, pero habla de cualquier cosa. Aquí tratamos siempre de profundizar en los temas nacionales desde diferentes puntos de vista. Entonces, ese tema yo quiero dejarlo en punto, continuará. Porque no me lo van a perdonar los televidentes si no hablamos de geología, de la preocupación que hay en el país, teniéndote de que aquí ahorita me chatean y me dicen, no, pero tiene que ser de 2 horas el programa. Cuéntame un poquito de la mayor preocupación que tenemos los dominicanos hoy día en temas de agua, país, cuidado. ¿Cómo están nuestras presas? Mira, afortunadamente las lluvias que hemos tenido en la segunda mitad de septiembre y lo que va de octubre nos ha permitido que los niveles de las presas se recuperen. Teníamos 12 presas en situaciones críticas, comenzando con Rincón, que estaba casi seca, siguiendo con Tavera y Bao, que ya habían bajado por la cota 315, siguiendo con la presa de Monción. Si te ibas al sur, tenías una situación muy difícil en la presa de Sabaneta, que ya desde hacía 4 meses se había parado todo lo que era la siembra de arroz, de maíz, de habichuela, por falta de agua. Teníamos una situación similar con Sabanayegua, que es la presa que alimenta el canal de riego Isura Asua. Quiere decir que había una situación bastante difícil. En la línea noroeste, tú tienes por allá Chacuey y Maguaca, que estaban en niveles mínimos. Estas lluvias han permitido que las presas se recuperen todas. Todas están recuperadas. Y esto implica lo siguiente, que a partir de ahora tenemos que entrar en un proceso de correcta administración de ese recurso agua, porque tú sabes que todas estas lluvias son fruto de que teníamos el fenómeno de la Niña. La Niña es cuando tenemos bajas temperaturas en el Océano Pacífico y en consecuencia allá hay resequedad y hay aquí en el Atlántico mucha humedad. Ahora, ¿qué ocurre? Ya estamos en un periodo neutro. Ya ni tienes el fenómeno de la Niña definido, ni tienes el fenómeno del Niño definido. Pero comienza ahora a desarrollarse el fenómeno del Niño. Y eso implica que a partir de ahora tú vas a tener mucha humedad en el Pacífico y mucha resequedad en el Atlántico. Fíjate tú que en el momento que tú y yo tenemos esta conversación, tenemos un problema en la costa occidental de México, en la zona de Mazatlán. Porque tenemos ahí un huracán, a William, que se formó el sábado en la mañana como simple depresión tropical. Depresión tropical, ni que era tormenta, depresión. Pero ya domingo en la mañana era huracán categoría 1. Y ya lunes en la mañana era huracán categoría 4. Y en este momento que tú y yo estamos hablando de huracán categoría 5. Todo ese efecto del cambio climático. Ese cambio climático te va a provocar ahora, a partir de finales de este año 2018, una sequía en la región de Atlántico y Mar Caribe, que es un segmento del Atlántico. ¿Dónde estamos nosotros? Donde estamos nosotros. Lo que quiere decir que Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica y Centroamérica van a estar sufriendo sequía para final del 2018 y principio del 2019. Eso quiere decir que el agua que tenemos almacenada en las 34 presas que tenemos en el país, tenemos que empezar a administrarla de forma racional
sobre todo en el sector agrícola. El sector agrícola, Elías, consume el 70% del agua total disponible. Wow. Eso es demasiado. Aquí estamos acostumbrados a irrigar por inundación, no por goteo, no por aspersión. Hay que ir cambiando la cultura de administración del agua en el sector agrícola, y eso es fundamental. Pero sobre todo, en los hogares tenemos también que introducir cambios. Nos queremos bañar durante 1 hora, media hora o 45 minutos con la llave abierta. Queremos fregar 1 hora con la llave abierta. Queremos mojar el jardín la mañana entera o la tarde entera. Y todo eso implica un dispendio de agua. El agua es un recurso escaso. Si tú divides el agua total que entra a Santo Domingo entre la población total de Santo Domingo, que somos 3,5 millones, nos da casi 500 litros de agua por persona por día, cuando la Organización Mundial de la Salud te dice que con 250 litros de agua al día es suficiente para una persona, pero eso incluyendo el dispendio, que en realidad si tú administras de forma correcta el agua con 150 litros de agua por persona, tú tienes más que suficiente. Entonces eso implica que tenemos que entrar en una redefinición de lo que es la administración personal y sectorial del recurso agua. Te hago un comentario de chiste. Yo fui oficial de la Marina y en la academia no había agua. Entonces nosotros nos dejaban bajar a las 5 de la mañana al puerto de Sanssouci con 2 galones de agua. Uno era para bañarse y el otro era para el día entero. ¿Y te alcanzaba? Y perfecto, andábamos todos higiénicos el día entero. Aprendimos a rendir el goteo del agua. Así es. O sea, entonces hace mucha falta la ley de aguas. Hace falta la ley de agua que está en el Congreso desde principios de los ¿Qué la detiene 2000. tanto? Mira, ha habido falta de acuerdo interinstitucional. Lo que nos retiene este proyecto de agua es que las instituciones no se ponen de acuerdo. Tú recordarás que en su discurso de toma de posesión para este periodo de gobierno, el presidente Danilo Medina dijo que iba a tratar de separar el rol normativo del rol operativo. Siempre que tú tengas instituciones que hacen los dos roles, el rol normativo y el rol operativo, hay un conflicto de administración, hay un conflicto de jurisdicción. En la medida en que tú tengas instituciones que sean solamente los trazadores de las reglas de juego y otros los que aplican esas reglas de juego, se va a resolver el problema. Mientras tanto, la ley va a estar empantanada. Yo soy partidario de que cada institución defina su rol y a partir de ahí, entonces tú vas a ver que todas se van a poner de acuerdo en quién va a administrar. Porque al final, como el agua es un recurso tan importante, y cada día va a ser más importante, cada institución quiere ser la rectora del sector agua. Pues entonces el presidente va a tener que involucrar su voluntad política. Así es. Porque sin eso no pasa. Y hacerlo de manera vertical. Exactamente. Bueno, Siri, muchísimas gracias. En televisión el tiempo pasa muy rápido. Contigo más rápido que nunca. La verdad que ha sido el programa que menos me ha rendido el tiempo. Y eso, que Carmen se portó muy bien, que Carmen normalmente nos roba un par de minutos. Hoy no los regaló, pero muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a Carmen, gracias a todo el pueblo dominicano. Muy buenas noches con ustedes, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga. Mañana nos vemos. La furia de los mares, desde hace siglos, ha sido descrita como uno de los eventos más atemorizantes del planeta.